Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. La semana pasada hablaba de la premiación de espacios literarios que abre la Secretaría de Cultura en Michoacán y trajeron los 7 libros que fueron ganadores precisamente. Bueno, pues el día de hoy tengo a la primera visita y es una joven escritora que me da mucho gusto que exista talento en plumas muy jóvenes. Ella se llama Diana Ferreira y nos presenta su libro Borrones. Diana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy joven para andar escribiendo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Más bien, bueno, de lo joven creo que también pues ya tengo mucho tiempo escribiendo. ¿Desde cuánto escribes? Desde niña. O sea, la formación ha sido ya de la infancia. ¿Dónde se aprende a escribir, Diana? Porque, bueno, no es algo con lo que una chica se levante todos los días y diga, hoy quiero escribir poesía. No, tienes que tener ciertas bases, ¿no? Bueno, yo lo hice más bien como una práctica, que poco a poco, a partir de lecturas, a partir de historias que contaban, yo hacía otras historias. Entonces yo creo que eso también fue parte de mi niñez, como un juego. Y ya después dije, esto me gusta. ¿En casa escriben también? ¿Mande? ¿En casa escriben también? ¿Tu papá, tu mamá, tus hermanos? ¿Alguien, No. ¿a alguien le gustaban las letras? Creo que nada más a mí, pero eso sí, hay un gusto por la lectura en mi casa. También creo que eso influyó para que yo también tuviera un acercamiento. Y que es una costumbre que en nuestro México está desapareciendo. El 5% de la población lee, y no precisamente libros, lee desde periódicos, el TV Notas, TV Novelas, Los Vaqueros, Policíaca, el Calimán, etcétera. 5% de la población, en una población de más de 100 millones de habitantes, estamos hablando de 5 millones de habitantes. Cierto que no se hacen tantos diarios para llenar 5 millones de espacios, pero si esto te vas con que un diario lo ven 5 personas, entonces todavía disminuye más la cantidad de ejemplares que circulan. Y bueno, tú atendiste una convocatoria y te dijeron, ¿el tema es abierto o ya tenías predestinado un tema, alguna variación sobre la convocatoria, o de plano ya tenías tu libro desde antes? Bueno, este libro ni siquiera iba a ser un libro precisamente. Los cuentos se fueron creando durante un lapso de un año, en la cual fue a partir de lecturas, de libros, de experiencias que me contaban, y ya hasta que un momento dije, bueno, estos cuentos tienen algo, y decidí formarlo en un solo ejemplar. Yo ya tenía el libro desde el 2009, ya había sido, como dicen, edificado, creado, como se quiera mencionar, y eso es también parte imprescindible en el sentido de que ni siquiera se pensaba como libro. Fue ya después de mucho tiempo y aquí está el resultado. Un libro que se va armando poco a poco, pero ¿te sientas, comienzas a escribir o te acuerdas de lo que platicó tu amiga, tu amigo en tu casa para poder generar, o todo sucede dentro de ti para poder plasmar en borrones esta serie de cuentos? Fue precisamente más bien como una inspiración, como dicen, ¿no? En el sentido de que si eso me impactó, una lectura, un comentario, una experiencia, yo pongo mi opinión, pongo mi punto de vista, la impresión para crear eso. Y bueno, digamos, por ejemplo, uno de los cuentos es a partir precisamente de un sueño, ni siquiera fue de una experiencia, nada, y que lo plasmé porque me impresionó, porque yo decía, yo quiero tener un elefante amarillo, como uno de los cuentos que está aquí presente. Un elefante amarillo. Así es. ¿A qué le escribes, Diana? ¿A qué figura buscas dedicarle tus palabras, tus textos? ¿Sobre qué se puede escribir hoy en día? ¿Problemática social, aventura, ficción, sueños, metáforas? ¿A qué le escribe Diana? En primera, le escribo a un lector imaginario, porque creo que todos deseamos que alguien nos lea. Escribo, por ejemplo, problemas sociales,
que no están explícitamente comentados. Sin embargo, aquí está un pequeño resultado. Escribo por los sueños, por una imagen también, una pintura, por el simple hecho de una frase, una palabra, algo. Pero sí, yo le escribo a un lector imaginario. Yo se lo escribo porque quiero que alguien me lea. Y obviamente buscas un lector. ¿Tienes algo que decirle a ese lector imaginario? ¿Quieres compartirle tu corazón? Porque hay cosas que se escriben de manera diferente. Uh-huh. La intelectualidad o el sentimiento. O se puede escribir las dos cosas. Yo pensé escribir las dos cosas. No sé el concepto de intelectualidad, si es mera creación como usted lo menciona. Pero no, sí, que ese lector imaginario sea pensante. Ajá, exacto. Pues puede ser, pero también hay algo de sentimiento también. La impresión, la angustia, la alegría, cualquier sentimiento o sensación que en ese momento detalla. Y también el pensamiento en el sentido de que esto a mí me está surgiendo este problema. Creo que a ti también, diría al lector imaginario. El lector te diriges frecuentemente. El enojo inspira, el detalle negativo inspira una sociedad que es absurda, que es hipócrita en muchas ocasiones, que no nos permite ser nosotros mismos, que nos pone máscaras, que nos pone disfraces. Sí me estás entendiendo por ese lado que voy. ¿Te revelas en algún momento, Diana, o Borrones solamente nos cuenta lo que el lector imaginario quiere escuchar? Sí me revelo, pero no tan explícitamente. De hecho, uno de los cuentos es precisamente una denuncia de esa sociedad que es violenta, que a veces no tiene corazón, que a veces incluso ni siquiera nos comprendemos entre nosotros. Sí, yo también, pero no lo hago explícito. Creo que más bien es la sensación que es el resultado del enojo, del miedo, hasta inclusive de lástima, ¿no? Yo sí lo hago así. ¿Y el amor? También. También lo escribiste en algún cuento. Uh-huh. Escribir cuentos aislados. ¿Cuántos cuentos son los que integran Borrones? Nunca los he contado, pero son creo que 15. ¿Cómo no vas a saber cuántos son? No, casi yo no cuento, pero son como entre 12 y 15. 12 y 15. Ajá. Y hablas de varias cosas en cada uno de ellos. Exacto. ¿Y tu lector imaginario qué te responde? Pues no he tenido resultados aún. ¿Cómo se está en la participación de tu cuento en la selección? ¿Qué opinaron los que, aquí voy a decir, los que supuestamente saben de esta circunstancia? Porque son los que nos recomiendan un libro, los que dicen este ganó. ¿Qué te dicen de tu libro? Bueno, fue aceptado positivamente. Ajá. Pero a mí lo que me interesa mucho más son los lectores. ¿El lector común y corriente? Cualquiera, exacto. Porque el juez pues tiene un criterio muy predeterminado. Exacto. También cuenta, pero más me importa también un lector ordinario, como diríamos. Y se ha recibido bien. De hecho, hasta inclusive ayer una lectora me dijo, es que yo ya le empiezo a poner cara a los personajes. Creo que eso es un halago. Un halago. Porque está involucrados en tu lectura. ¿Los personajes son diferentes uno de otro en cada libro o hay personajes que repites en algún otro relato? Más bien, sí son diferentes, pero con la misma problemática. Por ejemplo, personajes que recurren a la temática de la muerte, que la viven, pero también hay otros personajes que se deslindan de esa temática y buscan otra cosa. Por ejemplo, hasta está el mago Merlín en uno de los cuentos, que siendo uno de los personajes que de niña a mí me impresionó, yo ahora lo plasmé en mi propia versión, haciéndolo un personaje sabio, o uno fuerte físicamente, unos ancianos de casi 1000 años. Cada uno tiene su personalidad.
tomas prestado de algunos otros espacios, sobre todo espacios que supongo yo te marcaron, como dices, esta presencia de Merlín, que lo conocemos con la leyenda del rey Arturo, la espada en la piedra, etcétera. Un mago entre siniestro y ayudador, pero que seguramente en tu relato hace otras cosas, ¿no? Es más bien sabio. Es una inspiración, es como la consulta a quien sabe algo y lo quiere compartir. Sí. En esta idea, viste la convocatoria y dijiste, le voy a entrar, voy a compartir borrones con quien me quiera leer. Y luego te avisaron y te dijeron que ganaste. Bueno, este es de otro programa, este es independiente de Bien. la convocatoria, pero fue publicado este año para fomento a la lectura. Pues yo espero que me lo vayas a dejar aquí, porque bueno, de modo que te lo vayas a regresar de nuevo. No. Oye, Diana, ¿y los planes para más adelante? ¿Estás escribiendo algo más? ¿El artista genera todos los días? Sí, ¿Todos los días? sí, yo escribo todos los días. Afortunadamente ya las computadoras hasta les puedes dictar, ¿no? Que eso es una ventaja, es una ventaja muy buena. Sí, bueno, yo todavía soy un poco, como dicen, medieval, porque yo escribo todavía a mano. ¿Todavía a mano? Sí, todavía tengo una libreta. Lo cual te permite tener una lectura muy a conciencia, Sí, muy pensada, reflexionada, y ya diste 2, 3 vueltas, porque en lo que lo estás escribiendo puede incluso cambiar el concepto exacto. que previamente hubieses puesto, ¿no? Según comentan los que en muchas ocasiones de esto saben todo, ¿no? Es decir, una propuesta de comunicación más directa, pero muy pensada por hacerlo de una manera más práctica y más organizada. Pues me da muchísimo gusto que vengas, que nos acompañes, que nos traigas estos borrones de tu inspiración y que bueno, Diana, pues toda la suerte del mundo, de nuestras jóvenes artistas, con una vida tremendamente productiva por delante. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que viniste y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y a ver qué día nos traes más cosas por ahí de lo que estés escribiendo. Claro Esta es que tu casa. sí. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a ¿dónde, señor? Vamos al corte. Vamos a un corte, ¿no? Porque no quiero, después de esta intelectualidad, irme con tus canciones gruperas. No Entonces, importa. bueno. ¿También te gustan, Diana? No, Lo que sea. No. Nos vamos a la pausa y regresamos después con mucho gusto. Aquí lo que me dedican mi libro. Desestrésate, busca tu mejor destino en Bejar Viajes, Avenida Morelos Sur 711-1 o llama al 317-5022. Bejar Viajes.